Buenos días. Esta es la segunda parte de la clase número 12, Historia de América. El tema general es el Tahuantinsuyo. ¿Sí? Bien, en esta clase, en esta segunda parte de la clase 12 sobre el Tahuantinsuyo, vamos a ver cómo este imperio que ya vimos en la clase pasada se empieza a constituir, cómo se legitima. De repente, tal vez lo más característico de una acción imperial sea la legitimación, o sea, por qué y cómo se hace aceptable para el resto de la sociedad, para la plétora social, para toda la sociedad y también para otros, ¿no? A eso me refiero con legitimación imperial. Ahí pueden ver, por ejemplo, una imagen. Es una vista de el gran templo de Pachacamac en la costa de Lima, ¿sí? Uno de los santuarios importantes del Tahuantinsuyo. Bien, la bibliografía para este tema de la legitimidad imperial es el capítulo 4, titulado Los hijos del sol, del libro de Luis Millones, Historia y Poder en los Andes Centrales, y el capítulo del Jujuy indígena en el mundo andino, de mi libro Historia de Jujuy indígena y colonial, que tiene una nueva edición que combina los dos tomos, el tomo indígena y el tomo colonial. Yo les cuento porque capaz que algunos, antes que saliera esta nueva edición, que salió hace poco, a fines del 2019, se publicó una historia de Jujuy indígena y una historia de Jujuy colonial. En este caso, la editorial decidió hacer una sola edición con los dos tomos. Así que para los que ya tengan el tomo indígena y el tomo colonial es el mismo libro. Y para aquellos que no, bueno, pueden aprovechar y conseguir y consultar. Bien, como toda historia, como toda legitimación social, y en este sentido es muy interesante cómo tal vez la historia siempre aparece cuando hay que legitimarlo, cuando hay que hacer aceptable para el resto de la sociedad y para los otros un pasado, ¿sí? Como toda historia tiene sus orígenes y este origen está ligado a unas historias llamadas mitos, ¿no? En ese sentido, concuerdo con el planteo que hizo hace tiempo mi exdirector Daniel Santamaría acerca en un libro muy interesante que se llama El retorno de Bémero, la validez del relato popular. En la historia, Bémero era un pensador, un filósofo griego, que planteó que en todo mito, en toda leyenda, hay un fondo histórico de verdad, ¿no? En ese sentido, de que también era tan válido como el relato documental. Esa es la corriente de Heródoto. Sin embargo, como sabemos, la que triunfó fue la del documento escrito. Por eso, aquellos relatos que no son transferidos de manera escrita a los relatos populares se les disminuye su veracidad y se los llama mitos, tradiciones y leyendas. En este caso, gran parte, como ya vimos en el tema de las fuentes, gran parte de la historia inca del Tahuantinsuyo es elaborada, construida a partir de relatos orales que después se transfieren a relatos escritos, ¿no? Uno de estos mitos, una de estas historias es acerca de los hermanos Hayar, ¿sí? Una historia que se inicia alrededor del 1200 después de Cristo, cuando unos incas de habla quechua, ¿sí? Del valle de Cusco, salen, ¿sí? Desde un lugar llamado Pacaritambo, ¿sí? Una pareja primigenia, este, la mujer, Mama Olio y Manco Capac, una que enseña a hilar y tejer y el otro a cultivar. Por eso la imagen ahí elegida son unas hillas que ya vimos en otra materia que dicto, ¿se acuerdan? En el arte, en la historia, definimos lo que son las hillas, algunos lo, lo estudiaron bien y otros mal, pero las hillas son figuras, ¿no? Son figuras, no son pinturas, son figuras como las que vienen ahí de piedra. En este caso son hillas de maíz, y las puse para ilustrar porque justamente el origen de la historia inca está directamente vinculada a la posibilidad de la domesticación y el uso del maíz, ¿no? Entre otros elementos agrícolas, ¿sí? Esta,
Esta pareja primigenia también se relaciona con otro mito, que es el mito de los hermanos Sayar, unas parejas de hermanos, mujer y hombre, ¿sí? Que salen también de Pacaritambo, ¿sí? Que migran durante muchos años hasta llegar al Cusco, ¿sí? Y en ese migrar van dejando jalones, ¿sí? Que quedan, los hermanos van quedando como custodios, hechos piedras, cerros y cuevas, que protegen al que finalmente sobrevive. ¿Sí? Estos dos mitos, estas dos historias, al parecer lo que están narrando es el lento proceso a través del cual los incas se imponen sobre otras parcialidades, sobre otros curacajos. Curacajo es el nombre de la organización tribal en el mundo quechua, ¿sí? Eh, Se imponen sobre otros curacajos con cierta preeminencia, ¿no? Por eso habla de hermanos, ¿sí? Hermanos se disputan y pelean con cierta preeminencia, pero no con un dominio total, ¿sí? Bien. Eh, Establecidos ya en el Cusco, los incas como un curacajo que tiene cierta preeminencia sobre otros también de lengua quechua y de otras lenguas en el mismo Valle del Cusco, hay un momento en el cual eh, se empiezan a imponer, ya no es un primum inter pares, sino que una preeminencia de dominación imperial, ¿sí? Ese momento es relatado por otra historia, otro mito, que es el mito de la guerra contra los chancas, ¿sí? Las chancas es otra parcialidad, también otro curacajo cercano al Cusco, que también en gran proceso de expansión, igual que los incas, en algún momento se enfrentan con ellos, ¿sí? Y en ese enfrentamiento, ¿sí? De ese enfrentamiento surge justamente, luego del triunfo inca, el nacimiento del Tahuantinsuyo. La historia, el mito, cuenta que este, Pachacuti, uno de los hijos este, de Viracocha, ¿sí? Desobedece a su padre. Acá ya no son hermanos compitiendo, sino que ya es padre e hijo, una diferencia de estatus distinta, ¿sí? Desobedece a su padre, que ordenó o se fue de la capital ante el avance de los chancas y se queda para defender al pueblo, ¿sí? Consciente de la derrota, duerme, sueña y que se le aparece el dios Sol, Inti, y le dice y le promete su ayuda en la batalla del día siguiente. El día siguiente en la batalla, a punto de ser derrotado, este, tal cual se lo había pronosticado o predicho el sueño, las piedras, las puraraucas, perdón, toman vida, ¿sí? Y derrotan a las tropas de los chancas. Esa derrota consagra eh, eh, la legitimidad de Pachacuti sobre el Cusco. Sin embargo, vuelve su padre y trata de imponer al hijo que él prefería, ¿sí? A Urco Vilca, supuestamente, en el trono. Pachacuti vuelve a desobedecer a su padre, y este hecho ya consagra y un nuevo sueño le confirma que el elegido por el dios Inti es él. Entonces, con él inaugura la fase imperial. En mi libro, ahí en el capítulo que les mencioné, están contados con más detalle y mejor estos mitos, ¿sí? Este, y hay uno que me parece muy interesante, es cuando transforma, ¿sí? Relato histórico leo de la transformación de piedras en purun auca, en fieros guerreros divinos que derrotan a los chancas en nombre del joven Cusi Yupanqui, que luego se va a intitular Pachacuti. Hace unas hileras de piedra de Puranauca y les pone arrimándoles las andargas y murriones con porras para que parecieran como los soldados asentados en hilera, ¿sí? Se dirige a pedir auxilio a su padre y le reprocha su pasividad, y vuelve al lugar donde estaban la gente y caciques ya rendidos y les dice: atraeros hacia el palacio. Al fin los chancas los aprieta con mayor furia y les sigue corriendo, y entonces el dicho infante Cusi Yupanqui, el que después va a ser Pachacuti, les atendió que las piedras eran gente y va con gran enojo a mandarles llamándoles: ella, ya es hora que salgamos con número y muramos, y por los chancas entran
donde estaban las piedras de Purun Auca por sus órdenes y las piedras se levantan como personas más diestros y pelean con más ferocidad, asolándoles a los ancos, alias y chancas, y el dicho infante les sigue la victoria. ¿Sí? Este, a partir de ese momento, el mundo, el universo da un vuelco y da un quiebre, y el joven Tito Yupanqui cambia su nombre por el concepto de quiebre y cambio universal que es Pachacuti. A partir de ese momento se empieza a constituir el imperio, míticamente, ¿no? Estos relatos, esas historias, pero hay una serie de hechos que marcan también el inicio de la constitución imperial, de la constitución imperial y estatal, ¿sí? Uno es la lengua franca, la elección de una lengua franca, una lengua común. Si necesitamos dominar, tenemos que comunicarnos. Para comunicarnos, qué mejor que hacerlo a través de una lengua franca. La lengua elegida no va a ser la que hablan los incas, ¿sí? sino va a ser una lengua que se habla desde el actual norte de Chile, noroeste argentino, actual noroeste argentino y hasta el Ecuador, y que es la lengua quechua. Esta lengua franca es elegida por los quechuas, por los incas, para expandirse, comunicarse. La otra herramienta van a ser los caminos tributarios, eh, la conocida como este, el Capañán, ¿sí? El camino imperial inca, ¿sí? El camino imperial es el otro elemento de conformación y de constitución estatal, porque por algún lugar hay que llevar y trasladar los tributos, los servicios, los colonos, la conquista militar, y esto va a ser justamente los caminos. Lo que pueden ver en la imagen es un tramo del camino, el tramo que va desde Santa Ana a Valle Grande, ¿sí? En nuestra provincia de Jujuy, seguramente ustedes conocen como jujeños que son. Este tramo tiene una extensión en algunos de sus sectores de hasta 2,5 metros de ancho, ¿sí? Con escalinatas, escaleras, lajas, piedras, ¿sí? Y que se dirige hacia un santuario importante que está en el pueblo viejo, en el Cerro Amarillo de Calilegua. Eh, Ahora, este aparato estatal no solamente debe ser, es constituido por estas historias, estos mitos, sino también, y es recorrido por caminos, sino también es reforzado por una ideología, ¿no? Por una religión, que tenía en la triada Inti Viracocha, Viracocha el dios creador, Inti el dios imperial, el dios sol, e Illapa. Illapa es una tradición andina, al parecer, que es incorporada al panteón principal inca por una simple razón, es un culto de expansión por todo el espacio peruano, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, estratégicamente le va a permitir la adhesión de miles de personas, ¿no? Eh, y de este carácter popular nos da cuenta tal vez no tanto la documentación y la arqueología, sino también el registro etnográfico, porque Illapa se va a adherir a Santiago. Y Santiago es una divinidad popular en toda América, ¿no? Es muy popular. La imagen que pueden ver ahí de un Santiago Matamoros, que imaginen que en vez de la espada que tiene en su diestra, tiene un rayo, el símbolo de Illapa. El segundo nivel de este control ideológico y religioso es el culto a las panacas reales o a las momias reales. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poco más en detalle en la próxima clase, pero ya anticipamos que hay tres grandes niveles del aparato ideológico de la religión inca. Uno es esta triada de grandes dioses, el segundo nivel es el culto a las momias reales, a las panacas reales, culto que va a estar directamente relacionado a la coexistencia de las viejas noblezas con las nuevas noblezas. ¿Sí? Cada nuevo inca que sube impone el culto va a imponer el culto religioso, pero sin poder desconocer la preexistencia de las noblezas anteriores, y esas noblezas anteriores que sacralizan
su poder o tratan de sacralizar su poder mediante el mantenimiento de la momia del Inca fallecido, ¿sí? Esto tiene un principio económico evidente, ¿sí? La nobleza que había apoyado al Inca fallecido necesita sacralizar eh, los sirvientes, las tierras, el tributo del que disfrutaban en vida del Inca muerto, del Inca fallecido. Por lo tanto, por eso lo momifican, lo sacan a pasear para recordarle al nuevo Inca que, bueno, algo de derecho tiene. En un nivel más infraestructural, a un nivel popular, tenemos una religiosidad que se sintetiza en el concepto de huaca, ¿no? Huaca es un viejo concepto andino que refiere a todo lo religioso, y la fuente lo tratan de alguna manera en un sentido despectivo de popular, ¿sí? Contraponiéndolo al culto real, ¿no? Del dios Inti, de Pachacama, de Illapa y de Viracocha, ¿no? Y tiene que ver con esta religiosidad popular que todavía hoy vemos en el mundo andino, ¿no? A nivel infraestructural, que comprende prácticas de adivinación, penitencia, amor, sexo, ¿sí? Y que se pueden ver, ¿no? Muchas de las piezas arqueológicas y de cerámica tienen una clara connotación sexual. Y lo sexual vinculado sin duda a la fe, ¿no? Este, pero también vinculado al goce y al placer, ¿no? Al goce y al placer. En ese sentido, la referencia constante de etnográfica en la comicidad andina, peruana, ecuatoriana, de la parte de la sierra, ¿no? Boliviana y del norte argentina, al sexo, al goce y al placer, habla justamente de este elemento popular presente en esta infraestructura ideológica del pensamiento religioso inca. Bien, con esto terminamos esta parte de la clase número 12. Gracias.